Amigos, hermanos que se conectan con nosotros en esta hora, especialmente todas aquellas mujeres. Este programa es especial para cada una de ustedes, programa maravilloso llamado Unidas en la Fe. Unidas en la fe de nuestro Señor Jesucristo, y quiero leer un texto para cada uno de ustedes, un versículo maravilloso que les quiero desear en esta noche dedicar. Es Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 16 al 18, donde dice la palabra del Señor: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Es un gran privilegio poder tener al Señor, y aunque haya momentos muy difíciles, es necesario estar agradecidos con Dios. En muchas ocasiones, cuando los niños no dejan de llorar, hay mucha ropa para lavar, muchos quehaceres en nuestro hogar, hay que salir a hacer algunas diligencias y tenemos mucho trabajo, nos sentimos agobiadas. Aún así, nosotras debemos de glorificar el nombre de Dios, sentirnos alegres, gozosas y también agradecidas, porque hay que darle gracias al Señor en los momentos buenos, en los momentos difíciles, en los momentos de mucha serenidad, pero también en los momentos de gran tormenta. Ese es el llamado que nos hace el Señor a cada una de nosotras en esta preciosa noche, a ser agradecidas, no importando cuál sea la circunstancia en la que Dios nos permita pasar. Vámonos entonces para nuestras secciones. ¿Sabías qué? Una de las primeras secciones donde vemos cosas que quizás no nos alcanzamos a preguntar en algún momento, son desconocidas para nosotras. Y es bueno comentarla, saber algo de ella. También tenemos nuestra sección Heroínas de la Historia, mujeres que han hecho cosas maravillosas. Vamos a hablar de una de ellas en el día de hoy. Luego tenemos nuestra sección de Vitalidad, y por último tenemos nuestra sección A los pies del Maestro, es donde tenemos el consejo de la palabra de Dios. Aunque todo lo que vemos tiene que ver con el cuidado que nosotros tenemos que tener con nuestra vida espiritual, con nuestra vida física, porque nosotros somos el cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Bien, entonces vámonos para nuestra primera sección. ¿Sabías qué? ¿Sabías qué es la agorafobia? Bueno, una palabra algo complicada para decirla, pero es un tipo de trastorno de ansiedad en que las personas tienen miedo a los lugares o a las situaciones que podían causar pánico, sentirse atrapados, indefensos o avergonzados, por lo que evitan estar en este tipo de lugares o este tipo de situaciones. Le temen a una situación real o anticipada, como usar el transporte público. Le da mucho temor estar en medio de las personas, estar en espacios abiertos o cerrados, o hacer una gran fila, o estar en medio de la multitud. Por lo regular, estas personas requieren de acompañamiento cuando tienen que hacer alguna diligencia o presentarse en cualquiera de estos lugares públicos. Necesitan de una persona que les brinde seguridad. Esto se produce especialmente después de recibir un ataque de pánico en alguna situación difícil. Digamos, en el caso de la guerra, muchas personas llegan a sufrir este tipo de ansiedad, la agorafobia. Esta enfermedad o esta situación psicológica se puede tratar de una manera psicológica y con una terapia, para que la persona pueda aprender a disfrutar más de la vida. Es algo que no se quita, pero que hay que enfrentarlo continuamente. Muchas de las cosas que nosotros padecemos o sufrimos, algunas enfermedades que nosotros tenemos, las debemos de padecer o las debemos de enfrentar. Nosotros tenemos que aprender a enfrentar todos nuestros temores y todos nuestros miedos. Especialmente esta persona que sufre de agorafobia debe también enfrentar su miedo, y eso hace parte de la terapia que debe de realizar. Nuestra segunda sección, Heroínas de la Historia. Hay muchas mujeres hoy en día, y yo creo que en el pasado encontramos mujeres muy valiosas, mujeres que desafiaron la tradición, que muchas veces se arriesgaron
para impactar la sociedad, para impactar las familias, para impactar comunidades en el mundo entero con el Evangelio y con la gloria de Cristo. Estas mujeres fueron pioneras y valientes que no se detuvieron ante las desventajas que tenían en esa época. Hoy nosotras las mujeres tenemos grandes ventajas que nos permiten hacer muchas cosas para el Señor. Estas mujeres del pasado, a que traemos memoria en el día de hoy, predicaron el Evangelio, liberaron esclavos, protegieron niños, ayudaron a los pobres, aportaron a la ciencia, permitieron demostrar que las mujeres también eran útiles para Dios, no importando las circunstancias. Fueron escritoras, poetas y compositoras de himnos. Es por esta razón que estas mujeres ameritan ser recordadas. Y hoy traigo a una mujer muy especial llamada Fanny Crosby. Esta mujer nació en el año 1820 y murió en el año 1815. Nació en Sandwich, Nueva York, el 24 de marzo de 1820 y seis semanas de nacida, después de que nació, esta mujer pierde la vista debido a que hubo un mal tratamiento en una infección o un problema de los ojos que tuvo a las 6 semanas de haber nacido, perdió la vista. Y aún así esta mujer no se dejó vencer por su ceguera, ella siguió adelante. Dice la biografía de esta mujer que ella disfrutó la niñez como un niño común y corriente, que le gustaba hacer bromas y era muy traviesa. A una temprana edad se manifestó en esta niña la facultad de hacer versos y la tendencia a la poesía, y pronto empezó a escribir. Tenía 8 años cuando se trasladaron a Greenfield, América, a otra ciudad, junto con su familia, y allí ella comenzó a escribir sus primeras poesías. Entre ellas tengo un corto de alguna de esas poesías que dice así: oh, qué persona tan feliz soy. Aunque no pueda ver, me he propuesto que en este mundo satisfecha estaré. Cuántas bendiciones tengo que otros no pueden tener. Llorar y suspirar porque soy ciega, no puedo y no lo voy a hacer. Esto demuestra el gran valor que tenía esta mujer y la firmeza que tenía de ser alguien, de ser algo y de no dejarse eliminar por una discapacidad. Ella pretendía seguir adelante. Cuando Fanny tenía 15 años, hizo un viaje a Nueva York, a una institución para los ciegos, y allí permaneció 23 años, primero como alumna y luego como profesora. Fue allí donde conoció a Alexander Ben Holstein, quien se convirtió en su esposo en el año 1858. Él también había sido estudiante y había sido profesor en aquella institución donde ella también trabajó. Lo más lindo de esta relación de pareja es que cuando la mujer, era la costumbre, yo creo que a algunas de nosotras nos tocó, que cuando la mujer se casa adquiere el apellido de su esposo. Pues su esposo Alexander no aceptó y no pidió que ella cambiara su nombre, porque debido a lo que ya ella había escrito, sus versos, su vida pública, ya era conocida como Fanny Crosby, y él le pidió que no cambiara su apellido para que no fuera a perder su popularidad en aquella época. Esta mujer, cuando tuvo 43 años de vida, comenzó a escribir himnos. Esto comenzó con Guillermo Bradbury, quien la invitó a que le colocara letras a algunas melodías que él había compuesto. El primero que escribió para él fue su himno misionero. Así comenzó Fanny Crosby su obra como escritora de himnos evangélicos. Las palabras de muchos de sus himnos fueron compuestas para melodías que le encargaron, como fue en el caso también conocido de Salvo en los tiernos brazos de mi Jesús seré, que fue escrito en menos de media hora. Solamente escuchó la melodía e inmediatamente ella le colocó la letra. No tardó mucho, tenía una gran inspiración para escribir estos himnos, y se dice que la mayoría de sus himnos fueron aproximadamente 8. No hay ningún himno que haya en ellos la repetición. Todos fueron variables, por eso se dice que fue una escritora
prolífica y rápida, siendo compuestos por ella esos signos en pocos minutos, en un instante, y también con poco esfuerzo. Fue un gran talento que esta mujer recibió de parte de Dios. Y en alguna ocasión alguien le dijo que ese talento que ella tenía lo debía de poner en las manos del Señor. Y desde ese mismo instante ella empezó a componer para Dios y a hacer poemas para el Señor. Escribió algunos libros también y fue muy reconocida allí en los Estados Unidos. Cuenta la historia que ella se presentó ante presidentes, tuvo muy buena relación con personas del gobierno y expuso sus versos en 2 ocasiones en el Senado de los Estados Unidos. Francis Crosby posó su pluma el 12 de febrero de 1915 y entró en la presencia del rey a la avanzada edad de 95 años. Vivió mucho tiempo para servir a Dios a través de sus escritos y de su inspiración. Esta biografía nos deja un mensaje muy positivo y que nos debe de motivar a que nunca nos detengamos ante los obstáculos que se nos presenten en la vida. Hay que avanzar. Nosotros quizás tenemos todo nuestro cuerpo entero, podemos ver, podemos oír, podemos hablar, podemos caminar, podemos hacer cosas con nuestras manos, tenemos el razonamiento, podemos tener independencia y decisión. Esas cosas son muy valiosas para nosotros, servirle al Señor, poner nuestra vida en sus manos, ser útiles para Él en todo lo que emprendamos, en todo lo que hagamos, que sea para glorificarlo solo a Él. Ahora nuestra siguiente sección, vitalidad. Hoy para vitalidad les quiero hablar sobre la importancia del sueño. Nosotras las mujeres vamos llegando a una edad donde vamos perdiendo el sueño y esto es necesario tratarlo, no dejar pasar por alto esta situación porque esto nos acarrea algunos problemas. Las horas de sueño son esenciales para poder recuperar la energía y poder enfrentar la jornada que tengamos cada día. No solo se trata de dormir bien, sino que es necesario que el sueño sea reparador. En otras palabras, que podamos recobrar toda la energía para así trabajar con libertad al siguiente día. Muchas veces el sueño se puede ver interrumpido por pesadillas o por despertarnos en varias ocasiones en la noche y quizás porque también tenemos algo de ansiedad. Pero si logramos dormir bien, entonces podemos levantarnos con muchos ánimos y con mucha fortaleza para hacer la buena labor. Las consecuencias de no dormir bien pueden ser variadas, ¿sí? Pueden provocar estrés, pueden provocar ansiedad, pueden provocar somnolencia, cansancio durante el día, poca capacidad para concentrarnos, lentitud ante las respuestas y falta de reflejos. En relación en cuando se debe dormir, cuándo debemos dormir, es preferiblemente hacerlo en la noche. Nuestro cerebro está programado para dormir en la noche, especialmente sin luz, sin ruido, ¿sí? Los científicos dicen también que es muy importante tener una siesta para poder recobrar energía. Y yo lo he comprobado, que en algunos momentos cuando me siento muy cansada y he trabajado toda la mañana, me he elaborado mucho, me siento algo cansada, reposo 20 o 30 minutos y me levanto recargada de energía. Eso es lo recomendable por nuestros médicos. Eso sí, que no vaya a pasar de media hora. No es que vas a hacer una siesta de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas y quizás de 4. Pues lo único que vas a lograr es dañar tu sueño en la noche. En la mayoría de personas que les falta el sueño, esta puede ser ocasionado también por algunas cosas externas, como cuáles, como el ordenador o el computador, como la televisión. Muchas personas se acuestan y se ponen a ver televisión y se llegan horas muy tardes ya y ya se ha pasado cierto tiempo en que suspendimos nuestro sueño, resistimos al sueño por ver una película y eso entonces también empieza a dañar nuestro reloj del sueño.
Los videojuegos también puede ser un obstáculo o una de las causas de pérdida de sueño. Las redes sociales, personas que pasan muy continuamente a través del Face, a través del WhatsApp, conversando. Recuerda que en días pasados les hablaba que los médicos decían que era preferible trabajar en el computador tipo 9 de la noche, suspender y comenzar a descansar. No solamente en el computador, sino también en tu celular. A partir de las 9 de la noche procurar no ver más y así nosotros podemos tener un buen sueño. Algunos efectos secundarios del no dormir bien pueden ser el dolor de cabeza, los mareos y el cansancio excesivo. Pero muchas veces los problemas que encontramos para dormir también se esconden detrás de otras patologías o otras enfermedades que son las que hacen que el individuo o que nosotras no podamos conciliar el sueño. Algunas de esas alteraciones más comunes que impiden tener un sueño reparador, porque recuerda que podemos dormir, pero quizás no dormimos bien o ese sueño que tenemos no repara nuestras energías. Alguien nos está escribiendo, quiero leer a ver quién nos está compartiendo. Lina dice, también funciona el descanso de media hora en la tarde y por mi ritmo observo que desafortunadamente yo no duermo el sueño suficiente. Pidámosle a Dios que nos ayude. Dice, a ver, ¿qué más dice Lina? Que nos ayude a obtener control de nuestro tiempo y de nuestros sueños. Y Lina, se trata de organizarnos, mantener disposición. Yo soy una de las que digo que cuando me siento muy cansada, preferiblemente no trabajo. Es mejor acostarme a descansar y luego levantarme con nuevas energías y poder seguir trabajando. Es mejor descansar primero. Bien, entonces algunas de las alteraciones, algunas de las cosas que pueden alterar nuestro sueño, gracias Lina por tu intervención, es el estrés, la ansiedad, quizá los problemas respiratorios, los problemas cardíacos y esto también fomenta, la falta de sueño puede fomentar que suframos de la presión arterial o que tengamos problemas cardíacos. Una de las cosas que altera la presión arterial es la falta de sueño. Los ruidos, quizás vivimos en un lugar donde hay mucho ruido, donde los carros comienzan a trabajar desde muy temprano, los buses, o quizás en la noche el ruido es bastante, vivimos cerca de lugares donde hay demasiado ruido, una fábrica donde están golpeando continuamente, donde suenan las máquinas, quizás vivimos cerca a lugares donde ponen música muy ruidosa, etcétera, etcétera. Todas estas cosas pueden impedir que tengamos un buen sueño. También los dolores musculares o los dolores de los huesos impiden que podamos dormir bien. Un mal colchón, una mala almohada. El colchón debe cambiarse mínimo cada 10 años. Y la almohada debemos de procurar de que sea una almohada cómoda. También en muchas ocasiones las personas acostumbran a hacer ejercicio antes de dormir. Esto también impide que podamos descansar bien. El comer abundantemente antes de acostarnos, el tomar licor, las personas que toman licor también tienen dificultad para dormir, el licor, el tabaco, el café antes de ir a la cama son dañinos. Y también de no ser muy regulares en los horarios de dormir, debemos de acostarnos por lo regular en horas precisas. Yo soy una persona que ha acostumbrado mi cuerpo a dormirme tarde, tipo 11, 12 de la noche, pero procuro dormir las horas necesarias porque mi cuerpo tiene y necesita descansar. Hay enfermedades asociadas con el sueño, pero estas enfermedades no las vamos a ver hoy porque yo quisiera como describir un poco lo que significan. Algunas son desconocidas para nosotras, entonces me tomaría un poco más de tiempo. Para la próxima semana, entonces estaremos viendo enfermedades asociadas al sueño. Y nos vamos entonces para nuestra siguiente sección. Nuestra siguiente sección se llama A los pies del maestro. Y hoy tengo un tema, me parece a mí muy importante. Es una palabra que la estamos usando en la actualidad, pero que esa palabra se ha mencionado
de una manera indirecta en la escritura desde que fue escrita. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es un concepto que fue usado primariamente en relación a los metales. Se dice que es la capacidad de un metal determinado, cualquier metal, de resistir y ser flexible a determinadas pruebas que se experimentan con él. ¿Con qué propósito? Con el propósito de comprobar la calidad del metal y también de la capacidad de recobrar su estado original. También tenemos una analogía básica, y es en el caso de nuestro sistema óseo, nuestros huesos. Estos huesos son capaces de repararse de sus fracturas y de sus lesiones, volviéndose con el paso del tiempo a su estado original. También dicen los médicos que cuando el hueso vuelve a su estado original, se vuelve aún más fuerte, más firme. Así también los seres humanos podemos ser capaces de sobreponernos a las circunstancias difíciles de la vida, superar los desafíos y aprender lecciones. Es muy necesario y es muy importante que nosotros como padres enseñemos a nuestros hijos a ser resilientes, o sea, que sean fuertes, que sean firmes. Hoy tenemos una gran problemática en nuestra sociedad, y es que nuestros niños no saben enfrentar las situaciones difíciles y no saben enfrentar los problemas. Es por eso que hoy el porcentaje de niños que se suicidan es muy alto. Niños entre los 7 y 15 años se están suicidando por una circunstancia o por un problema muy mínimo, por un regaño, porque no le dieron gusto en algo, porque quizás le hicieron sentir mal en medio de su grupo, quizás porque su papá se fue y no volvió, hubo un divorcio, una separación. Son cosas que de pronto no solamente a los niños de la actualidad le tocó enfrentar, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos también les tocó enfrentar situaciones muy difíciles, a nuestras madres, a nuestras abuelas, a nuestras tatarabuelas, situaciones muy duras donde sus esposos les abandonaron, pero estas mujeres superaron y pasaron todas estas situaciones difíciles, y de hecho sus hijos también se hicieron valientes. Pero en el día de hoy los niños tienen una debilidad, y es que no son capaces de enfrentar las situaciones difíciles. Nosotros debemos de ayudar a nuestros hijos a que sean resilientes, que tengan la capacidad de enfrentar estas situaciones. Vemos entonces que la resiliencia es la cualidad de poder adaptarse a los cambios estresantes de la vida y recuperarse de las dificultades, enfrentar la muerte, enfrentar la pérdida de un miembro del cuerpo, de alguna parte de su cuerpo, enfrentar la pérdida de un padre o de una madre o de un hermano, enfrentar la pérdida económica, ¿sí? La situación que vivimos, vivirla con alegría, vivirla con gozo, vivirla con esperanza, porque la esperanza es algo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Él puso la esperanza en el ser humano. La resiliencia es una respuesta a la tragedia, la crisis o otros cambios que alteran la vida, que nos permiten seguir adelante a pesar de la pérdida. Hoy tenemos muchas personas deprimidas, quizás por el confinamiento, algunas porque han perdido su empleo, porque su empresa no puede facilitarle más empleo, las situaciones familiares se han vuelto más conflictivas, y estos cambios han hecho de que muchas personas pierdan la esperanza, pierdan la fe. Las personas piensan que todo aquí se acabó, pero el resiliente es capaz de superar toda esta crisis de pandemia, es capaz de ponerle frente y avanzar. Mostrar resistencia no significa que una persona no se vea afectada o que no se preocupe por el cambio de la vida. De una o de otra manera, esto nos afecta, nos duele, produce quizás en algún momento tristeza, angustia, dolor, pero no nos quedamos ahí, sino que todas esas situaciones, todo ese dolor, toda esta aflicción produce en nosotros resistencia a quedarnos ahí, enfrascados en ese
pequeño mundo, sino que miramos hacia adelante, miramos el futuro, o sea, de aquí para adelante, qué es lo que yo voy a hacer y cómo lo voy a hacer, cómo voy a superar esto. No podemos quedarnos en esa situación. Entonces, cuando tú ves una persona que es capaz de salir adelante, que no se queda enfrascado en su problema, no quiere decir que no le dolió, sino que es capaz de superarlos. Filipenses capítulo 3, verso 13 al 15, nos advierte de que nosotros debemos de seguir adelante pese a las circunstancias difíciles por las cuales nos toque atravesar. Dice así Filipenses 3:13, hermanos, dice el apóstol Pablo, yo mismo no pretendo haberlos ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Vemos entonces que por la misma palabra de Dios, Dios sabiendo que nosotros teníamos que enfrentar momentos de crisis, Él nos anima y nos alienta a través del apóstol Pablo a siempre mantener nuestra mirada en las cosas que hay adelante, no quedarnos en lo que queda atrás, en lo que pasa, en lo que suele suceder. O sea, los días avanzan, el tiempo avanza y nosotros tenemos que avanzar y de igual manera, siempre poniendo nuestra mirada en Dios, hacia adelante, hacia el futuro. También en Romanos, en el capítulo 12, verso 21, se nos enseña a superar las dificultades y la tentación, diciendo Pablo, no seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. En situaciones difíciles de prueba, de tentación, nosotros debemos de vencer con lo bueno, con lo que Dios nos ha dado. Santiago capítulo 1, verso 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Debemos entonces ser perseverantes en medio de las pruebas. También la escritura nos da numerosos ejemplos de personas que sufrieron. Muchos estuvieron allí, pero siguieron el plan de Dios en sus vidas. Proverbios en el capítulo 24, verso 16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Mira bien que dice aquí este proverbio, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Por qué nosotros podemos levantarnos de nuevo? Porque esa forma de levantarnos proviene de Dios, proviene del poder de Dios. El Espíritu de Dios es el que nos enseña. Entonces vemos por la palabra que una vida feliz y una vida plena no depende de la ausencia de experiencias adversas, sino de cómo respondemos nosotros ante este tipo de situaciones y cómo logramos crecer a través de ellas. Pablo mostró entonces su gran capacidad de recuperarse ante la adversidad, y una de las cosas que a mí más me impacta y de la historia que más ha llegado a mi vida, de la vida de Pablo, es cuando estuvo allí en Listra, que fue apedreado, y cómo se levanta a seguir adelante. Él no se sienta allí a llorar, no se sienta allí a quejarse, no se sienta a decir, hombre, yo como he amado a esta gente de acá de Listra, he venido a darle el evangelio y mire ellos como me pagan, y no se sienta afligido, sino que dice la palabra del Señor que lo sacaron de aquella ciudad casi como muerto, cuando vinieron sus amigos, sus compañeros, y lo vieron allí tirado en las afueras de la ciudad, pensaron que estaba muerto. ¿Puede imaginarse usted una persona que ha sido arrastrada por la vía donde no había calles pavimentadas, sino que todo era arena y piedra? Usted se puede imaginar el dolor que podía sentir él en su cuerpo, sus heridas, sus moretones, había sido apedreado. Si usted se golpea con una sola piedra, eso es doloroso, pero imagínense en una gran cantidad de personas tirándole piedras a donde caiga, en su cabeza, en cualquier parte de su cuerpo, en sus espaldas, en sus piernas. Eso es para
sufrir un gran dolor físico. Pero el apóstol Pablo cumplía aquí lo que decía allí en Filipenses, que él siempre ponía su mirada al frente, hacia la meta, el propósito que Dios tenía con él lo cumplía, no importando las circunstancias. Realmente la relación que el apóstol Pablo tenía con el Señor era maravillosa, era una relación muy íntima, porque nada de esto, ninguna circunstancia difícil le afectó. En 2 de Corintios, en el capítulo 11, verso 24, se menciona todos los padecimientos del apóstol Pablo. Dice de la siguiente manera, desde el verso 24. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Imagínense en los azotes en aquel tiempo, que eran en las puntas de esos látigos, tenían como ciertas cositas de cobre, como unas uñitas que se encargaban de rasguñar sus espaldas, de hacer heridas en ella. Luego dice en el verso 25, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Miremos todo lo que padeció el apóstol Pablo, pero él fue resiliente. Nada lo hizo detenerse. Él siempre avanzó. Y no solamente el apóstol Pablo, pudiéramos hablar de muchas otras personas, de muchos miembros de la escritura, como es en el caso de Ruth, una mujer que fue resiliente, que no tuvo temor a los cambios, que no tuvo temor a acompañar a aquella mujer con tal de cuidar de ella, de cambiar, de conocer a su pueblo, de conocer a su Dios, de conocer las cosas que podían pasar en su entorno, cosas nuevas, cosas diferentes. Ella enfrentó ese reto. Vemos a Abraham, que también cuando se le dice sal de tu tierra y tu parentela, él lo enfrentó, fue capaz de hacerlo, fue resiliente, fue capaz de superar los momentos de prueba y los momentos de dificultad. Hablamos también de Job, un hombre que teniéndolo todo, llega un momento donde lo pierde también todo, aún a sus amigos. Lo único que encontraba era reproches de sus amigos, quienes lo juzgaban, creyendo que su situación o su condición se debía a un pecado, pero ellos no habían entendido que era Dios quien estaba tratando con Job. También lo vemos en el caso de Daniel, que vivió en un lugar donde las costumbres eran totalmente paganas, pero él pudo allí ser el mismo creyente, ser el mismo cristiano, ser igual de devoto a su Dios, dedicar su tiempo de oración, dedicar su tiempo a dar testimonio de quién era su Dios. Y esa resiliencia de Daniel permitió que otras naciones conocieran al verdadero Dios. Y entre estos hombres hay muchos que pudiéramos mencionar, no solo hombres, también mujeres que no tuvieron temor al cambio, como Rahab, por ejemplo, como Débora. Y bueno, seguiríamos mencionando una gran cantidad de mujeres y de hombres y no terminaríamos. Estos, ante la adversidad, asumieron los retos y superaron las crisis. Muchas personas les da mucha dificultad asumir retos, se dejan ganar del temor, le tienen miedo al cambio, le tienen miedo a las situaciones difíciles. ¿Y quién no? Todos tenemos que enfrentar el temor. El mismo Señor Jesucristo enfrentó el temor allá en el Getsemaní. Él era Dios, Él había experimentado lo que era la gloria, lo que era vivir sin pecado, lo que era estar siempre conectado con su Padre. Ahora le tocaría ir a enfrentar la cruz del Calvario, desconectarse con Dios en el momento en que recibe todo el pecado nuestro. Era una experiencia nueva para él, era una experiencia difícil, pero él asumió su reto para sentir el dolor, el sufrimiento, sin causa, sin razón, simplemente por cedernos a nosotros sus méritos, porque nosotros absolutamente no merecemos nada, pero él, a través de su obediencia, a través de sus
sacrificio en la cruz del Calvario permitió que nosotros pudiéramos hoy llegar al Padre, que fuéramos reconciliados con Él, que pudiéramos comunicarnos con el Padre a través de la oración. Y dice la palabra de Dios que Él lo hizo con gozo, solamente mirando lo que iba a pasar después de su dolor y después de su sufrimiento. La resiliencia nos permite a nosotros ver cómo superar todos esos momentos de crisis, todos esos momentos duros, ver lo positivo, ver lo bueno, sacarle el gusto a la situación, sacarle lo bueno, lo que nos ha de servir a cada uno de nosotros. El creyente en Jesucristo es sostenido, como les dije hace un momento, por el poder de Dios. Nosotros hemos recibido de Dios una naturaleza resistente, una naturaleza de ser fuertes, de recibir poder, de recibir fuerza para soportar todas las presiones, para soportar el sentirnos quizás en algún momento aplastados, perplejos, pero no nos dejamos ganar de la desesperación. El apóstol Pablo allá en 2 de Corintios, en el capítulo 4, verso 8 y 9 dice que quizás nos podemos sentir perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. O sea, no está mal sentirnos en algún momento afligidos y tristes. No está mal en algún momento sentirnos derrotados. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo positivo que sacamos de allí? Bueno, yo estoy derrotado, pero esto lo puedo superar. Puedo salir adelante, la próxima vez lo voy a hacer mejor, voy a saber enfrentar al enemigo, ya sé por qué lado el enemigo me gana a mí, por qué lado me vence, entonces la próxima vez no le voy a dar la oportunidad de hacerlo. Eso es lo que nos enseña la palabra, la clave para la resistencia, la clave para nosotros poder ser resilientes en la fe en el Señor. El Salmo 37, verso 23 y 24 dice: el Señor hace firmes los pasos de quien se deleita en Él. Aunque tropiece, no caerá. ¿Por qué razón? Porque el Señor lo sostiene con su mano. Simplemente nosotros tenemos que creer que Él es el que nos sustenta, que Él es el que nos sostiene, que Él es el que nos da la fuerza. Nuestra fuerza de nada sirve, nosotros somos frágiles, nosotros somos personas que nos quebramos, quizás con facilidad, pero aún así Dios nos ayuda y Dios nos fortalece. Un enemigo de la resiliencia es suponer de manera incorrecta que creemos que todo ha terminado, que ya no hay que continuar, todo llegó a su fin. Vemos que muchos hoy por la pandemia y muchos creyentes se han sentado en decir, bueno, estas son señales del fin, esto ya se va a acabar. Entonces se sientan a esperar a que el Señor venga y se olvidan del propósito que Dios tiene con nosotros en la iglesia. Desafortunadamente, y es lamentable ver, mi amado hermano, mi amada hermana, cómo a través de la pandemia muchos hermanos se han enfriado, se han conformado, han dejado de orar, han dejado de buscar a Dios y no ven la necesidad de congregarse. En estos días estuvimos hablando de la posibilidad que teníamos de congregarnos, llevando los protocolos que el Estado nos permite, y encontramos personas apáticas, aún líderes, personas que le sirven a Dios, apáticas a volverse a congregar, porque están contentos, porque están agradados de compartir con las personas a través de este aparatico, a través de un celular, a través de un computador, a través de las redes sociales, a través de cosas que no nos permite realizarnos como seres humanos. Dios nos hizo a nosotros sociables, y como personas no sociales necesitamos hablar con las personas frente a frente, mirarle a los ojos, necesitamos de un abrazo, necesitamos de una palabra de amor, de un gesto de cariño, de una mirada dulce, de una mirada tierna. Nosotros los seres humanos tenemos la necesidad, y qué más lindo que poderlo hacer en la congregación, podernos expresar nuestro cariño, así no podamos abrazarnos, pero el contacto visual es súper importante en nuestras relaciones. Entonces, ¿cómo puede decir la iglesia hoy que no es necesario que nos congreguemos?
estamos en contra de lo que Dios nos está pidiendo. El amor. O sea, de ser así, quizá Jesús no hubiera necesitado estar en medio de nosotros, identificarse con nosotros. Nosotros necesitamos identificarnos con nuestros hermanos. Nosotros necesitamos identificarnos con la iglesia. Es allí donde Dios nos ha puesto para edificar y ser edificados. Es allí donde Dios nos ha puesto para consolar y ser consolados. Es allí donde Dios nos ha puesto a predicar, a enseñar, a orientar, a aconsejar, a servir, a tener misericordia, a poner todos nuestros dones en las manos del Señor. Es allí donde Dios disfruta de nuestra alabanza y de nuestra adoración. No quiere decir esto que Dios no disfruta de tu alabanza y de tu adoración allí en tu casa. No, no es verdad. Dios también lo disfruta. Pero si Dios creó la iglesia, por algo la creó. Si Dios creó o Él desde un principio eligió que estuviéramos reunidos, que estuviéramos unidos en un mismo sentir, en un mismo propósito, es porque sabía Dios que eso era de beneficio para nuestra vida. Si tú eres de esas personas que ya te sientes conforme porque ves un video, porque ves el predicador que te gusta, porque ves, escoges los temas que quieres escuchar en tu mensaje, no le estás permitiendo a Dios que obre de la manera que Él quiere. Eres tú el que está eligiendo, no ha sido Dios el que ha elegido a unirte con otras personas para que tengan un mismo sueño y una misma visión. La iglesia es necesario, congregarnos es necesario. Si el Señor dijo que es necesario que nos congreguemos aún más, es más apremiante cuando vemos que aquel día se acerca, el día de la venida del Señor. Es necesario. Así que, hermano, la iglesia debería de estar orando porque pudiéramos volver a congregarnos. Pues la pandemia ha de estar, las enfermedades siempre estarán. El Señor Jesucristo le dijo a las personas, los pobres siempre van a estar con ustedes, pero yo me voy a ir. ¿Sí? Nosotros, hermanos, tenemos la presencia del Señor. Los problemas siempre estarán. Las enfermedades, esta no es la primera pandemia que el mundo tiene que enfrentar. ¿Por qué la iglesia tiene que cambiar? ¿Por qué la iglesia tiene que tomarse las cosas con más facilidad? ¿Por qué no enfrentar los retos para buscar a Dios, para congregarnos, para reunirnos como Dios quiere, como Dios manda en su palabra? Dice que su palabra nunca dejará de ser, siempre permanecerá. Y si Él aconseja bíblicamente el de congregarnos, esto, hermano, hay que tenerlo en cuenta. Es verdad, por el momento usamos las redes, por el momento usamos los medios que Dios nos permite, pero tan pronto tengamos la oportunidad de reunirnos, mis amados hermanos, debemos de hacerlo, debemos de congregarnos. A veces las situaciones parecen fuera de control y para algunos esta pandemia parece que es algo ya fuera de control. Dios puede obrar y Dios puede cambiar las cosas. Si tienes miedo a morir, recuerda que la palabra de Dios dice que hay un día para nosotros morir. Ya el día está señalado, la manera, la forma, ya Dios lo tiene preparado todo. No tiene por qué haber temor en nosotros. Claro, debemos de someternos a las autoridades y dar ejemplo de eso. La iglesia debe de dar ejemplo de sujeción a las autoridades. Pero es triste, hermano, ver que a veces nosotros, los creyentes, somos conformistas y no ponemos en primer lugar las cosas de Dios. Creemos que ya se acabó, le ponemos punto final a las cosas. Pero de aquí para adelante hay muchos retos que asumir. Mi amado, hay muchos hermanos necesitados, hay muchas personas necesitadas. Yo estoy trabajando en una línea como voluntaria, una línea de atención. Y es triste encontrar muchas personas allí que debido a la pandemia no encuentran hermanos con quien hablar. Creyentes llamando por una situación difícil porque los hermanos no están ahí, porque el pastor no está ahí al tanto, porque no sabe a quién acudir en su necesidad.
Hermano, es triste esto. ¿Cómo es que nuestros propios hermanos de la congregación tienen que buscar a otras personas sabiendo que ahí estamos, ahí debemos de estar nosotros como iglesia siempre presente? Le doy gracias a Dios por permitirme hacer este trabajo, porque me entero también de la condición de la iglesia, del descuido, de la forma en que desatendemos tantas cosas que son prioridades en la obra del Señor. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6 es un buen pasaje para nosotros aferrarnos en esta situación difícil. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Hermano, tratemos de encontrar el propósito de Dios en esta pandemia. Tratemos de encontrar el propósito de Dios con tu vida, con tu iglesia, con tu congregación, en medio de esta situación de crisis. No te apoyes en tu pensamiento, en lo que tú crees. Busca realmente cuál es la voluntad de Dios. Y dice también, en todos tus caminos, acéptalo, y Él dirigirá tus caminos. Qué bueno, hermano, sería que nosotros eligiéramos el confiar en el Señor en lugar de confiar en nuestro entendimiento, en lugar de confiar en las filosofías humanas, en las filosofías de los hombres. Nuestra vida debe de estar basada en la palabra de Dios, en los propósitos de Dios. Vemos cómo esta mujer, Fanny Crosby, fue un gran ejemplo de resiliencia, un ejemplo. ¿Por qué? Porque su ceguera no le impidió a ella exponer sus poemas ante personajes muy importantes en los Estados Unidos. Ella no solo le impidió a ella tener buenas relaciones, no le impidió casarse, no le impidió tener hijos. Ella tuvo una hija, lastimosamente, su hija perdió la vida muy pequeña, en muy corta edad, poco tiempo de haber nacido, pero esto no le impidió a ella ser madre, ser esposa, ser poeta, ser escritora de himnos, ser reconocida ante muchas personas y ser conocida en el día de hoy, ser reconocida por su valor, por su entesa. No, sus versos expresan lo que ella realmente pensaba. ¿Cómo estás viviendo hoy la adversidad? Quizás estás paralizado, quizás estás conforme, quizás estás apático ante la situación del país, de tu nación, del pueblo cristiano, de tu iglesia, aún de tu familia, por la situación que estás viviendo. Te estás dejando ganar de la ansiedad, de la depresión. Te has vuelto una persona egocéntrica y solamente estás preocupado de tu vida, de lo que estás viviendo, de tus circunstancias, y no te estás preocupando por las circunstancias de otros. Recuerda que la palabra de Dios dice que debemos de amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Ahí está, el amor está involucrado en estos tres tipos de personas: Dios, mi prójimo y yo. Si tú no te amas a ti mismo, si no amas tu vida, tu relación con Dios, ¿cómo puedes amar a otros? Si no amas a otros, ¿cómo puedes decir que amas a Dios? Eso dice el apóstol Juan en su palabra. Lo único que Satanás pretende es frenar la iglesia. Lo único que Satanás pretende es callar nuestra boca. Lo único que Satanás pretende es que dejemos de hacer la obra del Señor, que dejemos de ser sal de la tierra, que dejemos de ser la luz del mundo y que nos sumerjamos en medio de las circunstancias y nos encerremos en nuestros hogares a pensar solo en nosotros. Esa no es la voluntad de Dios. ¿A quién quieres prestar oído en esta noche? ¿Quieres ser una persona rígida, de tal manera que cuando Dios quiera darle una forma, se quiebre y no vuelva a su forma natural o a su estado natural? ¿O quiere ser un resiliente que es capaz de doblarse y volver a su estado natural? Vienen las situaciones y nos quiebran y nos hacen inclinarnos,
pero volvemos a estar firmes para seguir avantes, para seguir adelante con los planes de Dios, con los propósitos que Dios tiene con cada una de nuestras vidas, con los propósitos que Dios tiene con tu congregación, con tu barrio, con tu ciudad, con tu departamento, con tu país. No podemos perder nuestra mirada de la meta que Dios nos ha encomendado. Recuerda lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 16 al 18. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para con ustedes, en Cristo Jesús, Señor nuestro.